Esa noche, cuando descubrí una transferencia Bizum por valor de 120 euros, pensé que se trataba de un error del banco. En la descripción ponía, por café, y yo acababa de pagar a mi jefe una ronda de cervezas con la tarjeta, porque no llevaba dinero en efectivo. Nadie paga 120 euros por un café en Madrid. Al menos, nadie en su sano juicio. Soy Diego Navarro y, hasta hace un mes, estaba casado con Paula Gómez, la persona en la que más confiaba. Esa noche llegué del trabajo, abrí la aplicación del banco para comprobar si me habían ingresado las dietas y lo primero que vi fue un Bizum enviado desde nuestra cuenta conjunta a nombre de Javier C. Me llamó la atención el nombre del pago, pero lo que definitivamente me desconcertó fue la hora. Sábado, 19:40. Ese sábado, Paula, en teoría, estaba en un curso de formación de su empresa. A esa hora debería haber estado con sus compañeros, no invitando a alguien a tomar un café por 120 euros. Entré en casa. Ella me saludó con su voz tranquila habitual, Diego, ¿qué tal el día? Y por un momento pensé que era yo el paranoico. Hablamos un poco. Supuestamente, el curso. La cena. El mensaje que me envió a las 11, diciendo que se retrasarían hasta tarde. Todo empezaba a parecerme extraño. Abrí el cajón de su mesita de noche y allí, envuelto entre los recibos, estaba el cheque del hotel. Hotel Mar Azul. Fecha del sábado del curso. Entrada a las 18:02, salida a las 12:09 del día siguiente. Habitación doble. 2 personas. Pensé en tirarlo y fingir que no lo había visto. Pensé en entrar en el baño y preguntarle directamente qué era eso. Me di cuenta de una cosa muy simple. No guardas un recibo de un hotel de otra ciudad en tu mesita de noche si se trata de un simple error al hacer la reserva. La miraba y veía cada vez más detalles que antes no había notado. El móvil siempre estaba boca abajo. Sonrisas tontas cuando leía los mensajes. De repente, se levantaba del sofá para responder en la cocina. Esa noche no dormí. Ella se acurrucó contra mí, se durmió en 3 minutos, respirando tranquila. Yo estaba boca arriba mirando al techo, viendo mentalmente la palabra Valencia una y otra vez. A las 4 de la mañana, incapaz de seguir quieto, cogí el móvil y abrí Bizum de nuevo. El tal Javier S. tenía varios movimientos pequeños con Paula. Uno de 35 euros por unas entradas. Otro de 18 por taxi. El de 120 para café era el más reciente. Lo peor fue que el nombre no me sonaba raro. Javier Santos. Su jefe directo en el departamento. El mismo Javier del que me hablaba cuando decía que estaba agobiada de trabajo y que menos mal que tenía un responsable que la entendía. En ese momento dejé de pensar que era un malentendido. Empecé a planear cómo demostrar que lo que sospechaba era real. Y 2 noches después, con el corazón acelerado y el recibo del hotel doblado en el bolsillo, entré en la recepción del Hotel Mar Azul dispuesto a que un desconocido me dijera algo que iba a cambiar mi vida. Llegué al Hotel Mar Azul un martes cualquiera, fingiendo que estaba allí por trabajo. Había salido de Madrid al salir del curro con una excusa absurda de una reunión temprana al día siguiente. 3 horas de coche sin radio, solo conmigo mismo, repasando cada gesto de Paula las últimas semanas. El cansancio, los cambios de humor, los mensajes de ya te cuento luego que nunca llegaban a contarse. La recepcionista era una chica joven con cara de estar harta de gente pesada. Le dije que había perdido una factura de una estancia reciente a nombre de mi empresa, algo así, y que necesitaba un duplicado para justificar gastos. Le di el DNI de Paula con las manos sudando. Mientras tecleaba, yo sentía el corazón en la garganta. Ella miró la pantalla y preguntó el día exacto. Se lo dije. Asintió y me pidió un minuto para llamar al administrador, porque las facturas con empresa las gestionaban en otra parte.
En ese minuto noté cómo me temblaban las rodillas. Pensé en salir corriendo, en inventarme que me acababa de acordar de que no era ese hotel. Pero el administrador apareció. Un hombre de unos 50 con una carpeta en la mano. Me preguntó si era Diego Navarro y si estaba autorizado por la empresa de Paula. Asentí sin pensarlo mucho. Sacó una copia de la factura y me la puso delante. Ahí estaba. Nombre de Paula Gómez, nombre de la empresa, habitación doble, 2 adultos. Firmas. La suya. Y, en una esquina, añadido a mano, otro apellido. Santos. Le pregunté con la voz más neutra que pude si recordaba esa estancia. Me miró como se mira a alguien que ya sabes que lo sabe todo. Dijo que sí, que era una reserva que había gestionado él mismo porque venían muchos comerciales de esa empresa y que no hubo ningún problema. Me atreví a dar el paso final. Le dije que era el marido de Paula y que necesitaba saber si había estado sola o acompañada. El hombre dudó, miró a la recepcionista, respiró hondo y al final soltó la frase que me reventó por dentro. Me dijo que ellos llegaron juntos al hotel y que se fueron juntos de la habitación al día siguiente. Sin adornos. Sin dramatismo. Solo un dato. Salieron de la habitación juntos. Noté un zumbido en los oídos, como cuando despega un avión, y por un momento no escuché nada más. Me di cuenta de que estaba agarrando el mostrador con tanta fuerza que se me marcaban los nudillos blancos. El administrador me ofreció sentarme. Dije que no, que estaba bien, que solo necesitaba la factura. Me la metí en el bolsillo de la chaqueta como si fuera una piedra caliente. Cuando salí del hotel vi el mar al fondo. Mar azul, el nombre no era casual. Me dio rabia que fuera bonito. Encendí un cigarro aunque había dejado de fumar hacía años. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el mechero. No lloré. No me salía. Era más una sensación de estar fuera de mi cuerpo. Como si todo le estuviera pasando a otro. En el coche, antes de arrancar, abrí el móvil y busqué a Javier Santos en LinkedIn. Ahí estaba, trajeado, con sonrisa de catálogo, jefe de departamento, casado, 2 hijos pequeños, Barcelona y Madrid en su perfil. Vi una foto de grupo de la oficina donde Paula salía a su lado. Recordé aquella vez que me lo presentó en la cena de Navidad de la empresa. Encantado Diego, tu mujer es de las mejores del equipo. Me dio la mano como si fuera un tío de confianza. Volví a mirar el Bizum de 120 euros. Para café. En ese momento se me vino a la cabeza otro detalle. Esa noche del supuesto curso Paula había vuelto con una marca en el cuello que me dijo que era de una picadura de mosquito del hotel. Yo le creí. En febrero. En Valencia. La vuelta a Madrid fue otra película. Conduje de noche con la radio a todo volumen para no pensar. Paré en una gasolinera a mear y, de repente, el cuerpo reaccionó. Se me agarró un nudo en el estómago y acabé apoyado contra el lavabo del baño, con ganas de vomitar, respirando a golpes. Un tío me miró raro al entrar. Yo solo quería que nadie me hablara. Llegué a casa a las 2 de la mañana. Paula dormía boca abajo, con mi camiseta puesta, como siempre. Me quedé un rato en la puerta del dormitorio con la luz del pasillo encendida, mirándola. Pensé en despertarla y soltarle todo. Pensé en tirar el recibo en su cara. Pero en vez de eso fui al salón, dejé las llaves en silencio, me senté en el sofá a oscuras y me quedé ahí hasta que empezó a amanecer, con la factura del hotel doblada dentro de mi cartera y una idea clara en la cabeza. No la iba a enfrentar sin estar preparado. Y al día siguiente iba a empezar a prepararme. La mañana siguiente fue de esas en las que todo parece normal pero tú ya sabes que nada lo es. Paula se levantó, se hizo su café, miró el móvil apoyada en la encimera.
Me dio un beso rápido y dijo que esa semana iban a tope en el departamento porque tenían que cerrar un proyecto con un cliente importante. Pronunció el nombre de la empresa y el mío se mezcló con el suyo en mi cabeza. Diego, baja al chino por pan, dijo como si nada. Yo asentí automático. Mientras ella se duchaba aproveché para revisar su bolso. Nunca lo había hecho en 10 años de relación. Me sentí sucio, pero peor se había sentido ella en el mar azul con el jefe. No encontré nada nuevo, solo pintalabios, las llaves, el móvil que no me atreví a tocar porque tenía huella. El recibo del hotel ya no estaba. Lo había dejado donde lo encontré y por la noche, mientras yo fingía dormir, probablemente lo había movido. Otra confirmación. El plan de preparación empezó con algo sencillo. Llamé a un abogado amigo de mi hermano y le pedí que quedáramos para tomar algo. No le dije el motivo por teléfono. Quedamos para el viernes. Después llamé a un colega que trabajaba en una asesoría laboral y le pregunté qué pasaba en una empresa cuando un jefe se liaba con una subordinada. Me dijo que era un marrón para la empresa si había denuncia o si se mezclaban evaluaciones de rendimiento con favores personales. Tomé mentalmente nota. Ese mismo día por la tarde decidí que no podía seguir tragando sin decir nada. Cuando Paula llegó a casa, más tarde de lo habitual, la esperé en la mesa del salón con el Bizum abierto en la pantalla del portátil. Ella dejó el bolso en la silla, me saludó, y se quedó mirando la pantalla. Pregunté con calma qué era ese Bizum de 120 euros para café a Javier. Se tensó un poco, lo vi en la mandíbula. Me contestó muy rápido que era una coña, que le debía varios cafés y comidas de empresa y se lo pagó de golpe. Yo le dije que me parecía raro pagar así a un jefe por Bizum desde la cuenta conjunta y que encima el mismo día del curso de Alcalá. Aquí vino su primera mentira gorda. Me dijo que el curso al final había sido en Valencia y que seguro que no se lo había contado bien. Me quedé en silencio mirándola, y ella me sostuvo la mirada un momento antes de bajar los ojos. Le dije que curioso, porque en la hoja del curso que había visto en la nevera ponía Alcalá, no Valencia. Respondió que lo cambiaron a última hora. Noté cómo se me aceleraba el pulso. Decidí sacar la factura. Se la puse delante, sobre la mesa. Le dije que había tenido que ir a Valencia por trabajo y que, ya de paso, había pedido un duplicado del hotel donde ella se había hospedado. Paula se quedó helada. Ni siquiera cogió el papel. Lo miró desde su silla y se le fue el color de la cara. Tardó unos segundos en reaccionar. Después, en vez de admitir nada, atacó. Dijo que qué hacía yo siguiendo su pista, que eso era invadir su intimidad, que había ido con compañeros y que no tenía por qué darme explicaciones de cada detalle de su vida laboral. Yo respiré hondo para no gritar. Le dije que el administrador me había confirmado que entraron y salieron juntos de la habitación ella y Javier. No dije nada más. Ahí se rompió algo. La vi derrumbarse un segundo, como cuando a alguien se le cae una máscara. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró aún. Dijo que solo había sido una vez, que estaba borracha, que se le fue de las manos. Que Javier la había presionado, que fue un error, que no significaba nada. Yo le pregunté cuánto tiempo llevaba siendo un error. Porque los Bizum no parecían de una sola noche. Ahí salió otra pieza del puzzle. Confesó que llevaban meses tonteando por mensajes, quedando alguna vez para tomar algo después del trabajo, que un día se besaron en el coche y que lo del hotel fue la única vez que llegaron más lejos. Me recalcó lo de única vez como si eso cambiara algo. Le pregunté si pensaba dejarlo. Miró al suelo y tardó en contestar. Dijo que ya se lo había dicho a Javier, que después del hotel se había sentido fatal y que no quería seguir, pero que en la oficina era complicado porque él era su jefe y se seguían viendo todos los días. Noté la trampa. Si de verdad lo quieres cortar, cambias de departamento o de trabajo.
No te vas a Valencia con él. Entonces soltó un dato que no esperaba. Dijo que Javier había pedido un traslado a la oficina de Barcelona y que le había ofrecido a ella irse con él al nuevo proyecto si las cosas con nosotros seguían mal. Que había sido solo una conversación, nada cerrado, pero que estaba sobre la mesa. Sentí como si alguien me diera un puñetazo en el pecho. Ya no era solo un polvo en un hotel. Estaban barajando organizar su vida sin mí. La discusión subió de tono. Yo acabé diciendo que no entendía en qué momento pasé de ser su marido a ser un estorbo. Ella me gritó que llevaba meses sintiéndose sola, que yo estaba siempre cansado, que nunca hablábamos de nada importante. Me reprochó cosas que, sinceramente, ni recordaba. Yo solo veía el recibo y el nombre de Javier estampado al lado del suyo. Cuando ya no quedaba nada más que decir, me levanté, cogí mi chaqueta y le dije que necesitaba aire. Mientras cerraba la puerta escuché su voz detrás pidiéndome que no hiciera ninguna locura. Bajé al portal, me apoyé en el frío muro del portal y abrí WhatsApp. Busqué el contacto de Javier, al que tenía guardado con su nombre por aquella cena de Navidad. Le envié una foto de la factura del Hotel Mar Azul y escribí que teníamos que hablar sobre su café de 120 euros. Vi el cheque azul y, segundos después, el famoso Javier está escribiendo apareció en la pantalla. El mensaje de Javier fue un ejemplo de manual de cobardía. Primero intentó hacerse el sorprendido. Me dijo que no entendía muy bien a qué venía eso y que ojalá no estuviéramos sacando las cosas de contexto. Le respondí que el contexto era bastante claro. Mi mujer. Su jefe. Un hotel en Valencia. Una habitación doble. Le añadí que el administrador me había contado lo de que salieron juntos. Tardó un poco más y cambió de tono. Me pidió que habláramos en persona, que no era tema para WhatsApp. Le dije que de momento no quería verle la cara y que lo único que tenía que saber era que si seguía molestando a Paula en el trabajo iba a tener problemas. No amenacé con nada concreto, pero lo pensaba. Colgué el chat ahí. La rabia se me estaba transformando en algo mucho más frío. No quería pegar a nadie ni montar un escándalo en la oficina. Quería que pagaran por lo que habían hecho sin terminar yo siendo el loco de la película. Ahí empezó mi pequeña venganza, bastante doméstica, pero muy real. Primero, las finanzas. Esa misma noche abrí una cuenta solo a mi nombre y transferí la mitad del ahorro que teníamos compartido, dejando exactamente lo que le correspondía a ella. Nada de vaciarlo a lo loco, no quería problemas legales, pero tampoco quería que pudiera jugar con el dinero que yo llevaba años ahorrando mientras ella se iba de escapadas románticas. Cancelé la tarjeta adicional que tenía a mi nombre en su cartera. Al día siguiente pedí cita con el abogado. Se lo conté todo con datos concretos, enseñándole las capturas del visum, la factura, el registro de la llamada al hotel. Él me dijo que en España las infidelidades no pesaban tanto como antes en el tema de divorcio, pero que siempre era mejor tener pruebas si la cosa se torcía. Me aconsejó calma, recopilar todo y no salir de casa a lo loco. La pieza fuerte fue la parte laboral. No quería arruinarle la vida a Paula, pero tampoco iba a proteger a Javier. Mandé un correo anónimo a recursos humanos de su empresa desde una cuenta nueva, explicando que existía una relación íntima entre un jefe y una subordinada, que había viajes con fines no laborales y que varios compañeros lo comentaban. Adjunté la factura del hotel, con los nombres, y un par de capturas donde se veía claramente el visum de Paracafé. Fui muy cuidadoso en el tono, nada de insultos ni venganzas personales. Solo datos. Una semana después Paula llegó a Casa Blanca como el papel. Dijo que la habían llamado de recursos humanos para preguntarle si tenía algo que contar respecto a su relación con Javier. Que alguien había mandado un correo con documentación. La escuché, asentí, y no dije nada. Ella me miró fijamente y preguntó si había sido yo.
Le contesté que llevaba semanas sintiéndome un invitado en mi propio matrimonio y que había decidido dejar de serlo. Ese mismo día por la tarde Javier fue apartado temporalmente de su puesto hasta que se aclarara todo, según supe por Paula, que vino destrozada. Me dijo que ahora todos en la oficina iban a hablar, que su imagen estaba por los suelos, que yo le había hecho daño a ella más que a él. Yo pensé en el mar azul y me costó no decirle que daño me lo había hecho ella primero. Mi segunda parte de venganza fue social, muy simple. El domingo invité a comer a mis padres y a mis suegros a casa. Paula se enteró cuando ya estaban de camino. No le di opción. En la mesa, con la paella en medio y todos sentados, respiré hondo y conté que nuestro matrimonio estaba en crisis porque había descubierto que Paula tenía una relación con su jefe. No grité ni insulté. Solo expliqué los hechos. El silencio fue brutal. Mi madre se llevó la mano a la boca. El padre de Paula se puso rojo. Su madre la miró con una mezcla de enfado y pena que no olvidaré en la vida. Paula intentó cortarme, diciendo que no era el momento, que eso era privado. Le respondí que el día que se fue a Valencia con Javier había dejado de ser privado. Los suegros no dijeron mucho, pero al irse su padre me apretó la mano y me dijo bajito que lo sentía y que hablaba con ella. Esa noche Paula estalló. Dijo que yo la había humillado delante de su familia, que no tenía derecho a exponerla así. Le contesté que ellos tenían derecho a saber por qué, seguramente, dentro de poco íbamos a estar separados. Ahí soltó otra bomba. Dijo que quizá era lo mejor, que se estaba planteando pedir la separación formal porque no soportaba mi actitud. Me quedé en silencio. Había pasado de ser el cornudo al que engañan a ser el marido tóxico que reacciona mal a una simple aventura, según su versión. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Parte de mí quería que lo dijera, que fuéramos de frente. Le respondí que si quería separación la tendríamos, pero que esta vez las reglas las iba a poner yo con el abogado delante. Al día siguiente, sentado en el despacho del abogado, él abrió la carpeta con toda la documentación que le había pasado y me miró serio. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con el divorcio aunque ella llorara, suplicara o se echara atrás a medias. Yo pensé en el visum, en la factura, en el mar azul, en los mensajes que seguramente borraba cada noche, y me quedé un segundo callado antes de contestarle. La semana en la que decidimos hablar por última vez como pareja fue extraña. Compartíamos piso pero casi no nos cruzábamos. Ella dormía en el dormitorio y yo en el sofá, con la espalda hecha polvo. En la nevera había notas con cosas prácticas. Falta leche. He pagado la luz. Voy al fisio. Ni una palabra sobre nosotros. El abogado preparó un borrador de convenio y se lo envié por correo a Paula estando los dos en habitaciones distintas. Ella lo leyó en el móvil, lo sé porque la vi desde el pasillo, sentada en la cama con la pantalla iluminándose. A los 10 minutos vino al salón y se sentó frente a mí sin encender la tele. Ya solo ese gesto fue un mini terremoto. Dijo que antes de firmar nada quería hablar de verdad. No discutir, hablar. Le dije que adelante. Notaba el pecho apretado y las manos frías sobre las rodillas. Ella empezó a explicar cosas que quizá antes no se había atrevido a decir. Que llevaba tiempo sintiéndose invisible, que yo estaba siempre pendiente del trabajo, que cuando me contaba problemas de la oficina yo contestaba con soluciones pero nunca le preguntaba cómo se sentía. Que con Javier se había sentido vista, escuchada, deseada. Mientras hablaba yo notaba un nudo en la garganta, pero no por lástima hacia ella, sino porque una parte de mí reconocía cosas de las que decía. Había muchas noches en las que llegaba reventado, me tiraba en el sofá y le ponía más atención a la pantalla del móvil que a ella. Eso era cierto. Lo que no iba a aceptar nunca era que la consecuencia lógica de eso fuera una habitación doble en Valencia.
Se le escaparon lágrimas cuando dijo que lo del hotel había sido también una forma de huir de la rutina, de sentirse otra persona por una noche. Que en el momento se creyó la historia, pero que al volver a casa, al meterse en nuestra cama, se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. Le pregunté entonces por qué siguió quedando con él después, por qué no cambió de trabajo, por qué aceptó lo del traslado a Barcelona como posibilidad. Guardó silencio largo. Luego admitió que una parte de ella había fantaseado con empezar de cero con Javier, en otra ciudad, lejos de todo. Que no tenía nada organizado, pero que la idea estaba ahí. Eso me dolió casi más que el propio polvo en el hotel, porque implicaba que la vida conmigo era algo de lo que huir. Sentí una punzada física en el pecho, literal, como si me hubieran clavado algo. Le pregunté si estaba enamorada de Javier. Dijo que no lo sabía, que era más un enganche, una mezcla de ego subido, atracción y el chute de adrenalina de hacer algo prohibido. Que conmigo era cariño profundo pero lleno de reproches y costumbres, y con él era todo nuevo. Agradecí que al menos lo dijera sin adornos. Durante esa conversación creo que pasé por todas las fases posibles en una hora. Rabia, tristeza, ganas de abrazarla, ganas de levantarme y no volver. Me sudaban las manos, tenía la mandíbula tan tensa que me dolía, y notaba un cosquilleo raro en el estómago cada vez que ella decía Javier. Me di cuenta de que ya no podía volver atrás incluso si ella me pedía perdón de rodillas. Había cruzado una línea que no se deshacía con palabras. En un momento me preguntó si de verdad quería divorciarme o si todo esto era una forma de castigarla. Le contesté que castigo había sido despertar cada día al lado de alguien que me miraba a la cara sabiendo que había estado con otro. Que no podía seguir así porque me iba a convertir en una sombra. Que prefería romper ahora que pasar 3 años revisando su móvil cada noche. Ella asintió, con lágrimas cayendo ya sin control. Dijo que no quería que la viéramos como la mala de la película, que estaba dispuesta a ir a terapia de pareja, que podíamos intentar reconstruir algo nuevo. Ahí hubo un silencio denso. Yo imaginé por un momento esa terapia, esas sesiones removiendo todo, ese esfuerzo brutal por volver a confiar en alguien que mintió tan fácil. Y no vi nada claro, solo cansancio. Le dije que me conocía lo suficiente para saber que no iba a olvidar. Que podría perdonar en palabras, pero que cada vez que se retrasara saliendo del trabajo mi mente iba a irse a Valencia, a Bizum, a Javier. Y que eso no sería justo para ninguno de los dos. Ni para futuros hijos si algún día llegaban. Mejor cortar limpio. Ella me miró con una mezcla rara de respeto y rabia. Dijo que entonces firmaría, pero que esperaba que algún día entendiera su parte. Le respondí que entender no era justificar. Que podía comprender que estuviera mal, agobiada, incluso que en algún momento se sintiera sola conmigo, pero que la decisión de cruzar determinadas líneas era solo suya. Se secó las lágrimas, respiró hondo y preguntó algo que me dejó clavado. Me dijo Diego, ¿me vas a odiar siempre? Se lo preguntó sin drama, casi en susurro, con los ojos rojos pero secos ya. Me quedé mirándola, pensando qué responder, notando cómo se me encogía el pecho de nuevo justo cuando creía que ya no quedaba nada por apretar. A esa pregunta le di una respuesta que, por primera vez en semanas, sentí de verdad. Le dije que no la iba a odiar siempre, pero que tampoco iba a quererla como antes nunca más. Que a partir de ahora, como mucho, sería una persona de mi pasado con la que compartí una parte importante de mi vida y nada más. Vi en su cara como esa frase le hacía más daño que cualquier grito. No hubo escena. Se levantó, entró en el dormitorio, cerró la puerta con suavidad y, por primera vez en muchos días, yo pude respirar sin sentir un peso enorme encima. El divorcio no fue una guerra, pero tampoco un paseo. Repartimos las cosas de forma bastante equilibrada. Ella se quedó con el piso, que estaba a nombre de los dos pero le convenía más por el trabajo.
Yo me fui a un piso de alquiler pequeño en Carabanchel, con muebles de IKEA y cajas aún sin abrir durante las primeras semanas. Cada vez que abría una caja y salía algo nuestro, una taza, una foto, un cojín que habíamos elegido juntos, me recorría una sensación rara entre nostalgia y alivio. En su empresa la cosa acabó con un expediente a Javier y un cambio de departamento para Paula. A él le bajaron de puesto y, según me contaron unos meses después, acabó pidiendo el traslado a otra ciudad. Paula se quedó en Madrid, pero ahora con fama de ser la que se lió con el jefe. Eso, en una oficina, corre rápido. No me alegré de su vergüenza, pero tampoco la defendí. Cada uno carga con lo que hace. Yo empecé terapia por recomendación del abogado, que me dijo que ayuda en estos casos más de lo que parece. La primera vez que entré en la consulta me sentí ridículo, como si estuviera exagerando un drama personal cuando hay cosas peores en el mundo. A la tercera sesión entendí que lo que necesitaba no era que me dijeran que todo iba a ir bien, sino poner orden en mi cabeza. Dejar de revisar mentalmente aquel visum y aquella factura a las 3 de la mañana. Los primeros fines de semana solo me los pasé caminando por Madrid sin rumbo. Lavapiés, la Latina, el Río, cafés cutres, librerías de segunda mano. Me di cuenta de que llevaba años sin estar solo de verdad, sin consultarle a nadie si le apetecía hacer algo. Al principio la soledad me sonaba a castigo. Poco a poco empezó a sonar a espacio. No te voy a mentir. Hay noches en las que aún me despierto con la imagen del administrador diciendo que salieron juntos de la habitación. No se borra. Pero ya no me atraviesa como antes, ahora es más bien como una cicatriz que notas si la tocas, aunque ya no sangra. Paula me escribió un par de veces después de firmar, mensajes neutros sobre papeles del banco o del seguro. Siempre fui correcto, pero mantuve distancia. No quiero ser su amigo ni su confidente. Eso lo tiene que construir ella con quien quiera a partir de ahora. Lo que he sacado de todo esto es menos épico de lo que igual esperas. No me he convertido en otro tipo de hombre ni voy por ahí dando lecciones sobre la vida. Solo he aprendido a prestar atención a las señales que antes ignoraba, tanto las mías como las de la persona con la que estoy. A no dejar una relación en piloto automático. Y, sobre todo, a poner límites claros. Si alguien quiere salirse del acuerdo que tenemos, que lo diga y que cada uno se vaya por su lado, pero que no me convierta en extra de su doble vida. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentado en el salón de mi piso nuevo, con las paredes aún medio vacías. He quedado en una hora con unos colegas para ver el partido. Mi vida no es una película. Sigo currando, pagando facturas, peleándome con Hacienda como todo el mundo. A veces me acuerdo de Paula viendo cualquier anuncio de colonias de Navidad, porque ella se emocionaba con esas tonterías. O paso por delante de un hotel de carretera y me viene al cuerpo un frío conocido. La diferencia es que ahora sé que puedo vivir con eso. Que mi historia con Paula se quedó en ese recibo del Mar Azul y en ese visum de 120 euros para café, y que no necesito seguir rehaciéndola en mi cabeza para entenderla. Hay cosas que simplemente son como son. Te rompen, recoges los trozos, eliges cuáles te quedas y cuáles tiras, y sigues. No porque el tiempo lo cure todo ni porque salgas reforzado como dicen algunos, sino porque no queda otra que levantarse, respirar hondo y buscar un sitio donde, al menos, nadie te vuelva a invitar a un café de 120 euros sin preguntarte primero si quieres estar en esa cuenta.